Muy buenas tardes niños, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un segundo ejercicio basado en el tema de la introducción a la trigonometría. Es muy sencillo, vamos a seguir manejando seno, coseno y tangente. Ya el otro año se profundiza ya en lo que es trigonometría pura. ¿Listo? Entonces vamos de una al ejercicio. Me dice, de la cima de un faro de 7 metros de alto se observa una lancha con un ángulo de presión de 12 grados. Calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro. Entonces, yo pues se supone que esto es un faro, ¿sí? Sabemos que el faro tiene 7 metros de alto, ¿sí? Y sobre el faro hay alguien que está mirando una lancha, ¿ya? La lancha pues está a nivel del faro, no va a estar flotando obviamente. Entonces de ahí vamos a sacar el triángulo normal. Pero yo debo tener en cuenta que el faro tiene 7 metros, ¿cierto? La distancia entre el pie y donde está parada la persona es de 7 metros. También sabemos, pues o sea, aquí hay una distancia. Sabemos que la persona está mirando la lancha, que es la que está aquí abajo. Y nos piden hallar la distancia entre la lancha y el pie del faro, o sea, esto. ¿Sí? O sea, que ahí se forma el triángulo que nosotros, en el cual nos basamos para hacer las fórmulas. O sea, que esto es una distancia X, que es la que voy a calcular. Listo. ¿Qué debo tener en cuenta? Que me dicen que hay un ángulo de presión. El ángulo de presión nos vamos a enfocar en la persona que está observando hacia abajo. ¿Sí? La persona está observando desde la cima del faro, está observando la lancha, que es lo que me dice el ejercicio. O sea, yo estoy sobre el faro y estoy observando una lancha allá abajo, ¿cierto? En esta distancia. Y el ángulo de depresión es el ángulo que se forma acá. ¿Sí? Este ángulo de depresión, ¿sí? Se forma basado en donde está parada la persona, ¿sí? De ahí se forma el ángulo de presión, es decir, el ángulo derecho, ¿sí? Como si la persona caminara por acá. O sea, es decir, hay una distancia en línea recta, obviamente invisible, que es la que se enfoca desde donde está parada la persona, ¿sí? La persona está mirando hacia abajo, sí, está mirando la lancha, pero obviamente se forma un ángulo si mira de frente, ¿sí? Y ese ángulo es el ángulo de depresión, a eso hace referencia. Y ese ángulo es de 12 grados. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Si nosotros observamos ese ángulo de presión con este cateto que hay acá, nosotros miramos que aquí hay un ángulo recto. ¿Sí? Es decir, todo este ángulo es un ángulo recto. Y nosotros sabemos que un ángulo recto mide 90 grados. Por lo tanto, si sabemos que de esos 90 grados del ángulo recto ya hay 12 grados, pues falta otra cantidad para completar junto con ese 12 90. Es decir, 78 grados. Por inercia. ¿Por qué? 78 más 12 me da 90, que es lo que compone el ángulo recto. Recuerden que yo estoy hablando del ángulo basado desde mi ángulo de depresión, ¿ya? Otra cosa es el valor que tenga el ángulo de depresión, que es 12, y el ángulo que falta. Es decir, en este caso el ángulo que hay acá, el ángulo interno es de 78, el ángulo de depresión es de 12 y la suma de los dos es 90, que es el ángulo recto. Si me hago entender, aquí estoy explicando del porqué de cada ángulo. Listo. Ahora, vamos a enfocarnos, ya tenemos aquí nuestra gráfica ubicada con ángulos en la parte de abajo. Si nosotros visualizamos, o sea, si nosotros orientamos esto como si fueran tres dimensiones o algo así, vamos a mirar que si aquí como tal, ¿sí? Este ángulo mide 78, aquí hay otro ángulo recto y ese ángulo recto también mide 90 porque es un ángulo recto. Y recuerden que 90 es la suma de los dos ángulos restantes, ¿cierto? O sea que ¿cuánto le falta a 78 para hacer 90? ¿Cuánto? 12. ¿Por qué? Porque si ustedes observan este ángulo y este es el mismo si ustedes le dieran la vuelta, ¿cierto? Porque es como si aquí hubiera otro triángulo, ¿cierto? Entonces es como si fuera un rectángulo partido en dos y de ahí salen todos los ángulos. ¿Sí? Que aquí sería otro ángulo recto de 90, entonces aquí, si esto es 90, entonces aquí esto es 78, ¿cierto?
Y 78 más 12 me da 90. Y 78 más 12 me da 90. Más o menos así, ¿sí? Para enfocarnos gráficamente. Entonces, esto lo hice simplemente para mirar, basado en el ángulo de depresión, cómo o por qué nos dan los valores de esta manera. Entonces tengamos en cuenta, si el ángulo de depresión es de 12 grados, el ángulo faltante para formar un ángulo recto es 78, por lo tanto el que está al frente también es de 12. Esto de acá no es importante porque nos va a distraer, simplemente lo estoy explicando. ¿Listo? Debemos tener en cuenta que como estamos aplicando trigonometría, obviamente tiene que haber un triángulo, pero debemos saber de dónde salen los ángulos y demás. Listo, entonces ya tenemos el triángulo divertido. Vamos a mirar cuáles serían los catetos, teniendo en cuenta que nosotros sabemos que el más largo es la hipotenusa, o sea, este. Esta es la hipotenusa. Recuerden que en este caso, como el ángulo que estaba aquí es este mismo que está aquí, ese es el que yo voy a tener en cuenta, ¿cierto? O sea, el ángulo de 12 grados, porque es el que nos da el ejercicio. Es decir, el ejercicio me está dando una pista. Cuando me dice que el ángulo de depresión es este, que es de 12 grados, y yo hago toda la interpretación gráfica que hice ahorita, por lo tanto este ángulo es igual a este. O sea que este es el que vamos a usar, porque es el que está dentro del triángulo. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? El cateto adyacente siempre es el que está más cerca del ángulo. Entonces esto sería el cateto adyacente. Y este sería el cateto opuesto. Recuerden eso. ¿Listo? El que está más cerca del ángulo es el adyacente. Teniendo en cuenta pues que la hipotenusa siempre es el diagonal y casi siempre la ponemos de primera. En este caso, el que está detrás de la hipotenusa también se puede ilustrar de esa manera. Siempre es el opuesto. ¿Listo? Muy bien. Si no sabemos interpretar eso, nos va a quedar mal el ejercicio. Entonces tengamos en cuenta que tenemos las funciones seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora vamos a mirar qué fórmula nos sirve. Vamos a mirar si de pronto hay una hipotenusa o de pronto no sé qué valores tengamos. Listo. Si miramos el ejercicio, solo tenemos dos valores, 7 metros, que es la longitud del faro, y tenemos 12 grados. No hay una hipotenusa, por lo tanto, la hipotenusa en este ejercicio no es necesario usarla. Hasta ahí me están diciendo no use la hipotenusa. Se sabe que la persona está mirando la lancha, pero no más. Listo. Ahora, ¿qué valor tenemos? 7 metros de alto, que es el cateto opuesto. Y me están pidiendo hallar el cateto adyacente. Vamos a buscar en las fórmulas cuál fórmula no tiene hipotenusa y tiene los dos catetos. Entonces, si nosotros miramos, seno me dice cateto opuesto sobre hipotenusa, tiene hipotenusa, no me sirve. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tiene hipotenusa, tampoco me sirve. Tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, sí tiene los dos catetos, o sea que este me sirve la fórmula de la tangente, que en este caso pues voy a borrar acá, no es necesario tener las otras porque no las vamos a usar, sería tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Perfecto. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cómo me quedaría? Recuerden que el ángulo que estamos usando es 12. Entonces me va a quedar que tangente de 12 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es 7, sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Ya reemplacé. Ahora la pregunta del millón es ¿cómo despejo? Simple. En este caso, el cateto adyacente yo lo puedo reemplazar como x. ¿Sí? Estos son los variables. X, que es lo que voy a calcular. Y lo que hago como tal es tener en cuenta lo que yo voy a calcular. Es decir, cómo lo puedo despejar para que me quede bien. ¿Cierto? Entonces, en este caso yo debo despejar de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? Yo puedo despejarlo paso a paso, ¿sí? O puedo despejarlo de una. ¿Listo? Vamos a despejarlo de una. ¿De una qué quiere decir? Que yo paso esta x que está dividiendo a multiplicar y esta tangente la paso a dividir, ¿ya? O puedo hacerlo paso a paso. ¿Cómo es paso a paso? Primero paso la x para este lado. Me va a quedar x por tangente de 12 grados igual a 7. ¿Ya?
Después esta tangente que está multiplicando la paso a dividir para despejar la x. Y quedaría 7 sobre tangente de 12, ¿cierto? Y si ustedes observan es lo mismo. Si yo paso la x para acá y yo paso la tangente para acá, me va a dar lo mismo. Simplemente que aquí lo hice paso a paso. Listo, entonces me va a quedar que x va a ser igual a 7 sobre tangente de 12. Entonces vamos a mirar en la calculadora, en este caso lo voy a hacer en mi celular, cuál es la solución al problema, cómo me quedaría. Entonces me quedaría 7 dividido tangente de 12 grados, que sería 32.93. Por lo tanto, 32.93, en este caso son metros, quiere decir que la distancia entre el faro y la lancha es de 32.93 metros, que es lo que me pide el ejercicio, calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro. ¿Listo? Y eso es todo. En este caso pues aplicamos la tangente. Recuerden que lo importante es saber interpretar lo que me dice el ejercicio, sacar el triángulo y saber ubicar los lados para así mismo saber qué fórmula voy a usar. Listo muchachos, espero que lo hayan entendido y cualquier cosa pues en clase me pueden decir. Muchísimas gracias.